Sí, que justo también existe como la diversidad corporal, ¿no? Eso, Y que también sí. deberíamos como de aprender a reconocerla y nombrarla y decir como la salud se encuentra en todas las tallas, o sea, y Exactamente. hola, bienvenidos a Hablemos de. El día de hoy vamos a hablar sobre trastornos alimenticios no especificados y estoy con el psiquiatra Daniel Martínez y yo, Renata Trejo, nutrióloga de Hablemos del Tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, Renata, y gracias a Hablemos del Tema por poder estar aquí el día de hoy hablando de un tema muy interesante e importante, ¿no? Sí, justo me gustaría como, si quieres iniciar, como definiendo los trastornos alimenticios no especificados, Claro. como desde esta definición del DSM-5, ¿no? Sí. O sea, como la común. Pues precisamente como que cuando hablamos de trastornos de la alimentación nos quedamos siempre con la idea de la anorexia y la bulimia, ¿no? Que son a veces como los más comunes, pero cuando hablamos de este tema hay muchos otros que quizás no son tan diagnosticados o tan reconocidos y que precisamente fuera del trastorno por atracón o fuera del trastorno restrictivo alimenticio y demás, hay otros que se conocen como los trastornos alimenticios no especificados, el famosísimo TANE, ¿no? Que engloba varias patologías que a lo mejor no están tan reconocidas como tal, o que son presentaciones atípicas de las primeras y que a veces suponen un reto como para diagnosticar y para tratar porque no tienen las mismas características que puede tener un trastorno completo como la anorexia o como la bulimia, ¿no? Que podemos hasta cierto punto reconocer un poco más. Claro, que son como los que no caben en estas cajitas. Exacto. Y se ven distintos, ¿no? Como en este sentido. Y, por ejemplo, tú... Ay, se me fue como... O sea, como... ¿Cómo manejas esta parte del diagnóstico en alguna... O sea, como para llegar a este diagnóstico desde la psiquiatría, cómo se maneja? Bueno, en el TANE o en los trastornos de la alimentación no especificados hay sobre todo 5 presentaciones que son las que vamos a estar como más al pendiente, ¿no? Son las que componen el TANE, que es la anorexia nervosa atípica, por ejemplo, que es este paciente pues que tiene las mismas conductas que un paciente con anorexia, o sea, tiene una alimentación restrictiva, tiene miedo a subir de peso, tiene una insatisfacción, una incomodidad con su cuerpo muy presente, pero no presenta la misma pérdida de peso que puede llegar a tener un paciente con anorexia, ni las mismas consecuencias clínicas, aunque en realidad pues sí se ha visto que hay una variación muy importante del peso en estas personas porque al final del día están con todas estas conductas restrictivas y sí tienen consecuencias clínicas al final, pero como no hay una pérdida de peso tan acelerada, quizás no lo vemos tanto, ¿no? Otro es, por ejemplo, el síndrome del comedor nocturno, que son estas personas que asaltan el refri en la noche, ¿no? Y que comen como grandes cantidades por las noches, y que esto pues es más que nada como para inducir un estado de sueño, va muy ligado como al insomnio, todo esto, ¿no? Está el trastorno de purgas, que son las personas que no tienen estos atracones antes de la conducta purgativa, pero que abusan de vomitar o de usar laxantes o de usar diuréticos precisamente como para perder el peso. Y está la bulimia o el trastorno por atracón subclínico, que es ya sea porque es una frecuencia muy baja o porque no tengo las mismas manifestaciones que puedo expresar en una bulimia como plenamente desarrollada, ¿no? O sea, que tengo el atracón y luego viene la culpa y luego viene el episodio de purga, ¿no? Sino que más bien aquí son muy espaciados los episodios de purga y por eso no cumplimos como tal con los criterios específicos del padecimiento, ¿no? Y que bueno, si bien yo desde la psiquiatría puedo tratar o identificar esto, pues obviamente aquí las pautas nutricionales son fundamentales, ¿no? Porque Claro. eso es lo que nos va llevando y creo que ustedes hacen mucho trabajo pues difícil, ¿no? De educar al paciente de cómo comer, ¿no? Sí, justo como que siempre es todo un reto, ¿no? Porque como mencionaste en el primero, como nosotros lo vemos como los dietantes crónicos, ¿no? También como en esta parte que pues hay muchas conductas que se ven como favorecidas, entonces cuando llegan uno tiene que ser muy cauteloso para no seguir fomentando a que sus ideas crezcan o cómo se están llevando con la comida, o sea, que los acepten, ¿no? Y es como todo un reto esta parte desde la nutrición, porque tampoco quieres sobrenutrir, pero que no se sigan desnutriendo. Claro. Y los lleva como a este desbalance, ¿no? Y hay muchos riesgos como
pues de otras conductas también, como que empiecen a mentirte o a veces que empiecen a ocultar cosas, se que portan bien empiecen antes de la consulta, ¿no? Sí, justo, siempre pasa que, ¿y cómo te fue? Perfecto. Sí. Y ya después vas preguntando y hubo varias cosas que no, o que comentándolo con otros, como con su equipo clínico, te das cuenta que realmente pues a ti te mienten, ¿no? O sea, como que no lo están haciendo como a ti te dicen. Claro. Por eso, este término a mí se me hace bien interesante, dietante crónico, ¿no? Que precisamente son estos que están pues todo el tiempo en dietas, todo el tiempo en restricción, todo el tiempo en dieta keto, que bueno, ya sabemos que no es la mejor opción, yo tengo entendido, ¿no? Pero que tienen esta constante rebote y regresan y bajan y suben y están todo el tiempo insatisfechos, ¿no? Sí, que también se llenan como de muchos conceptos nutricionales, pero como desde la desinformación, ¿no? O sea, porque no todo aplica para lo mismo, pero al estar expuestos como a tantos temas de alimentación, también se malinforma porque entonces todo se vuelve como blanco, negro para ellos, ¿no? Y entonces, esta me funcionó y voy a perder los 30 kilos, pero ¡pum! Otra vez, ¿no? Como que se la pasan fluctuando y también puede ser como muy riesgoso, sobre todo como para la detección, creo, como desde el ámbito nutricional, checar estas conductas siempre es como muy importante y muy curioso porque también tú esperan como siempre como, ay, voy al nutriólogo a bajar de peso, pero no solo somos para bajar de peso, ¿no? O sea, también pues podemos educar, ¿no? Podemos como enseñar a tener buenos hábitos. Y desde este sentido pues también es muy importante como la chama que hacemos como profesionales de no crear conductas de riesgo, ¿no? Que también se basa mucho en esto de los yo creo que es bien difícil porque, por ejemplo, pues los pacientes no pueden decir, yo voy y me compro esta medicina y me la tomo, ¿no? Pero creo que en la nutrición es como, es que vi esto en internet y sé que esto me va a funcionar y es que mi mamá hacía este tipo de dietas, ¿no? Y lo replican porque pues aparte viene como la parte generacional, ¿no? De la atención al cuerpo, la atención a la comida, ¿no? Yo lo que siempre les digo es eso, o sea, pues vas a aprender a comer sano y a comer bien, vas a aprender a comer o a tener patrones de alimentación saludables, no es para que pierdas peso, no es para que ganes peso, ¿no? Porque eso pues al final del día no es sostenible si piensas que vas a vivir 50, 60 años, ¿no? Claro. O sea, es difícil, creo. Sí, que justo como esto de la dieta saludable es como pues realmente tener una buena relación con los alimentos, ¿no? O sea, para que algo sea sostenible pues tienes que poder comer sin culpa, poder disfrutar, pero tampoco no siempre satanizarlo, ¿no? Y siento que en estos, pues sí, en estos tipos como de trastornos, así se tiende como a satanizar mucho todo de la alimentación, ¿no? Como las pautas, los alimentos, las formas de comer. Justo, y creo que este tipo de trastornos, por ejemplo, ¿no? Los no especificados sobre todo, si bien a veces pareciera como desde la psiquiatría queremos medicalizar todo, ¿no? Y darle como esta lupa de enfermedad y de hay que poner atención y hay que darte algo y hay que trabajarlo. Pues sí, más bien los TANE aparecen como para poder entender y visualizar estas conductas de riesgo, ¿no? Que tal vez también es incorrecto decir que estamos, por ejemplo, antes de tener anorexia, antes de tener bulimia, ¿no? Porque muchas veces estos patrones a lo mejor de restricción que no te están dando una alteración muy específica, ¿no? O la bulimia que no te está dando una alteración muy específica, se mantienen durante mucho tiempo. Que es algo que a mí cuando estaba en formación me decían mucho, ¿no? O sea, estos trastornos son muy subdiagnosticados, pero más bien es que no reconocemos estas otras variantes, ¿no? Que pues sí están pasando y es lo que dices, pues todos estos dietantes crónicos pues sí tienen algo que hace que pues estén constantemente en esta situación de restricción, de purga, todo esto, ¿no? Sí, que justo por ejemplo en este sentido, o sea, cuando llegan a la consulta puedes preguntar como, oye, ¿tomas algún tecito? Y siempre sale como, ay, yo tomo uno para bajar de peso de no sé qué hierba. Y entonces pues sí, o sea, y luego también pasa que cuando ya están como sí medicados o sí en algún tratamiento, siguen como con test de hierbas y entonces hay como tremendas interacciones de diarreas, vómitos, deshidrataciones. ¿No? Sí. Entonces está bien cañón porque todo lo agarran de internet, pero no se puede como
definir, ¿no? Sí, o sea, no, cuál sí te sirve y cuál no. Claro, y que es bien, o sea, están disponibles en todos lados, ¿no? Hay un par de tés, no voy a decir nombres para que la gente no sepa cuál tomar, ¿no? Pero que causan diarrea, deshidratación y da esta ilusión como de que bajamos de peso para cierta ocasión o esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto también estás poniendo tu cuerpo en riesgo por este tipo de conductas, ¿no? Y que pareciera que fuera como, bueno, lo hago por la ocasión, pero pues en realidad no es una ocasión, es un patrón, a lo mejor no es diario, a lo mejor no es cada tercer día, pero pues sí es un patrón constante que nos habla de que quizás más allá de que te vayas a poner en riesgo, pues hay una insatisfacción con tu cuerpo, ¿no? Y que eso pues también es algo que hace que pues empecemos a trabajar juntos, ¿no? O sea, porque si no, pues yo les puedo decir, pues vamos a hacer esto, pero en el momento de la nutrición es como, bueno, ¿y cómo le hago, no? Yo ahí sí es como, tienes que ir porque yo no me meto, ¿no? Sí, que justo también a veces pasa, ¿no? Que, o sea, bueno, ahora tú como que estás en el equipo como interdisciplinario, multidisciplinario, pero también hay muchos quienes no nos refieren, ¿no? Y entonces también eso luego se vuelve como todo un reto también para los nutriólogos que atendemos o atienden TCAs, porque pues ya vienen como con ideas del médico, de cómo se tiene que manejar y tampoco te dan mucha como flexibilidad para, ¿no? Entonces... No, y es bien peligroso, o sea, creo que no conocer tus límites hace que cometas muchos errores, ¿no? O sea, yo sí he visto, pues, endocrinólogos, bariatras, ¿no? Sobre todo los bariatras que dan luego cada tipo de dieta que dices, pero ¿cómo te mantienes vivo, no? O sea, que justo es lo que vemos en los pacientes que se acaban de operar y les dan dietas como de puros caldos, ¿no? Y que no tienen absolutamente nada de nutrientes, pues el paciente está irritable, ansioso, no tiene ganas de moverse, ¿no? Y pues no está recibiendo nada. Que no tengamos como esa capacidad de trabajar en equipo, yo creo que pues termina dañando mucho al paciente, ¿no? Sí, justo. Y que también, por ejemplo, justo en esto que ahora mencionas como de la bariatría y con estas cirugías de moda, ¿no? Como el bypass y así, también, la obesidad, ¿no? pues también ponen mucho en riesgo, ¿no? Porque entonces muchas personas que incluso no lo necesitan también pueden como llegar a pensar en esa opción y entonces ahí detectas como varias conductas que pueden ser como, bueno, ahorita no se está presentando como tal todo, pero alármate, ¿no? Porque pues realmente tienes como aquí la preocupación, la insatisfacción, estás haciendo estas cosas que te van a orillar como que pues pongas como en riesgo esta parte, ¿no? Exacto, es lo que yo siempre, o sea, porque yo trabajo con bariatras precisamente, pues ya ves, tiene que ser como el protocolo integral, ¿no? Sí, claro. Y curiosamente no hay nutriólogo, ¿no? O sea, como que el bariatra te dice, yo te manejo todo, ¿no? Y yo les comento mucho a los pacientes, o sea, tú te puedes operar y vas a bajar de peso porque pues obviamente si te engrapan el estómago, si te ponen un balón, si te hacen el bypass, de que vas a bajar, pero si la causa de que estés comiendo de más o estés teniendo esta sobrealimentación tiene que ver con ansiedad, con pérdida de control al comer, con que no estás teniendo una alimentación consciente, ¿no? Pues tarde o temprano vas a reganar el peso y va a ser otra vez lo mismo, ¿no? Como las dietas que haces, que no te funciona el ejercicio, porque al final del día, algo que veo en estos dietantes crónicos, bueno, volviendo un poquito al TANE otra vez, ¿no? Es como que la gente busca como esta respuesta mágica, ¿no? O sea, de que lo voy a hacer 2 semanas y ya, ¿no? Sí, que eso pasa mucho, ¿no? O sea, como que estamos muy acostumbrados a la inmediatez de las cosas, entonces como que resultados rápidos, sin esfuerzo, de la noche a la mañana, y entonces conlleva como a mucho, y pues justo. Sí, no, o sea, y se venden, o sea, por ejemplo, estas pastillas, ¿no? Y tomo esto y ya con eso, y el Orlistat, por ejemplo, ¿no? Que también esto entra mucho dentro de las purgas, o sea, el Orlistat es un medicamento que inhibe la absorción de las grasas y los pacientes hacen eso, me lo tomo si voy a ir a una fiesta, a comer un montón y tal, ¿no? Para que no absorba nada de eso y pues voy a vivir con diarrea 3 días, ¿no? Pero no me pasa. ¿Qué pasa con eso, no? O sea, cuando igual trato de abordar este tema con los pacientes, les digo, bueno, es que sí es la comida y es lo que comes, pero es qué significa para ti todo esto, que es el comer, los alimentos, cómo te ves tú a través de lo que estás comiendo, ¿no? Porque creamos como estas ideas de nuestra realidad a través de lo que aprendemos. Entonces, yo me veo a través de lo que pienso que soy yo, ¿no?
si tengo estos problemas emocionales o tengo estas creencias pues de que valgo menos o no soy suficiente o tal, pues me voy a ver y nunca me voy a ver lo suficientemente atractivo para mí, ¿no? O lo suficientemente adecuado para mí. Entonces, pues eso hace que voltee como a controlar todo, ¿no? Sí, justo. Y también justo en esta parte que mencionabas, pero se me fue, lo de la alimentación consciente, ¿no? Sí, O sea, como que la parte de la educación también viene como de el respetar, o sea, y era como justo como respetarte también a ti y cuidarte a ti, pero es aprender como toda esta parte de la alimentación de pues respeta tu hambre, tu saciedad, ten una buena relación, o sea, cómo te expresas también a través de la comida, ¿no? O sea, de los alimentos también. No, y son campos grandísimos, o sea, creo que por eso una persona nunca va a poder hacer todo en este tipo de trastornos, ¿no? Porque pues una cosa tiene que ver con toda la terapia, otra cosa tiene que ver con toda la alimentación, ¿no? A veces yo siento que pues sí quisiera uno como hacer más, pero no, es mucho, ¿no? La verdad es que es educar en áreas muy fundamentales de la vida, ¿no? Y precisamente eso, o sea, que tanto, por ejemplo, las intervenciones hacen que estos dietantes crónicos alcancen esa satisfacción de la comida, ¿no? Sí, justo, o también que favorezcan a que no la tengan, ¿no? O sea, que favorezcan también esta insatisfacción porque no se logra lo deseado, porque todo es súper controlado, ¿no? O sea, pasa como que muchas veces en nutrición se dan dietas como 90 gramos de carne. Sí. Y entonces luego es como, bueno, ¿y lo pesas? Sí. ¿Y te dijeron que lo pesaras? Sí. Y es como, bueno, pero ¿por qué alguien que estudia nutrición te está recomendando pesar tus alimentos si eso al final va a llevar como a que pues no tengas buena relación con la comida, ¿no? Sobre muy controlador todo, ¿no? Ajá, o sea, y que siguen como favoreciendo esta como insatisfacción en todos los sentidos, ¿no? O sea, porque a nadie le gusta siempre tener que pesar cuánto comer o si tiene más hambre o que todo se base como en los números. Sí. Pues hay una característica neuropsicológica, por ejemplo, que se ha estudiado de estas personas de los dietantes crónicos y se ve mucho esta parte de la rigidez del pensamiento, que es esta estructura como muy cuadrada, ¿no? Muy lineal de pensar y que las cosas son así, tengo que hacerlo así. Entonces, este tipo de pensamiento se enfoca mucho hacia la perfección. Entonces me hace pensar eso, ¿no? Si yo te digo, bueno, tiene que pesar 90 gramos, ¿no? Entonces es precisamente a través de esto que ya traigo, ¿no? Digo, perfecto, 90 gramos y no más, y si no lo puedo pesar, mejor no me lo como, y si me como 100, compenso y se hace un desorden. Y se hace un desorden porque empiezan a compensarse y aparte se vuelven como expertos de la alimentación y las cosas que saben es como ir jugando con ellos mismos, ¿no? Sí, no. A mí me parece también muy interesante, ¿no? Precisamente estos pacientes que a veces pareciera como que no tienen el trastorno completamente desarrollado, ¿no? Y que también tendemos como a pasarlo por alto. O sea, una parte que también hablábamos mucho en un diplomado es como la influencia cultural, ¿no? O sea, como a veces desde nuestro lugar, que se supone que tendríamos que ser las personas más imparciales de ver este tipo de pacientes, llegan pacientes con sobrepeso, llegan pacientes con obesidad tal, y lo primero que hacemos es, pues, bajar de peso, ¿no? Y el paciente es como, pues ya lo sé, ¿no? O sea, toda mi vida me han dicho este tipo de cosas, ¿no? Y a veces sí he escuchado como muchas historias de pacientes que terminan siendo violentados por los médicos, ¿no? Y que les empiezan a decir cosas, los hacen llorar en la consulta, o sea, esta idea como de victimizarte, ¿no? O culparte por esto que te está pasando, ¿no? Cuando pues en realidad la obesidad o el aumento de peso, todo esto pues es una cosa multifactorial, ¿no? O sea, no depende de ti. Sí, que justo también existe como la diversidad corporal, ¿no? Y que también deberíamos como de aprender a reconocerla y nombrarla y decir como la salud se encuentra en todas las tallas, exactamente. O sea, independientemente de que tu número de básculas sea puedes tener conductas de riesgo que no vamos a pasarlas por alto, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, justo en estas pacientes o pacientes, ¿no? Pues se ve muy frecuente muchas conductas de riesgo, ¿no? Y también muchas veces también o sea, se les aplaude, ¿no? Hacerlas. Ay, qué bueno que estás bajando. Sí. Oye, pero estoy vomitando. Ay, no importa, qué bueno. Sí. Estás bajando. Estás avanzando.
Híjole, sí. Y eso sí. es como súper fuerte porque siento que también, pues, se deja como sin este tratamiento adecuado, ¿no? O sea, Claro. como no se nombra y no se ve y no se respeta como la diversidad corporal, Claro. también se les ataca mucho y se sigue fomentando que sigan teniendo como más conductas y que al final puedan como orillarse a que todavía cada vez sea peor, ¿no? Sí, no, totalmente. Ahorita justo ayer vi a una paciente, tiene 17 años, y tiene ansiedad, pero pues justo come por ansiedad, ¿no? Y en lugar de que empezara, no sé, alguna intervención terapéutica o tal, alguien le dio un medicamento que se llama topiramato, que inhibe el apetito, ¿no? Y ya, o sea, curada, pero le digo, a ver, tienes 17 años, estás tomando un medicamento que afecta directamente al hígado, ¿cuánto tiempo piensas tomarlo? ¿Qué cosas alrededor no estás haciendo por tomar el medicamento que te causa sueño, que te causa pérdida de memoria, que te causa falla en la atención, ¿no? Eres actriz y tienes que aprender líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en eso? Decir, ya, listo, exactamente. Y pues no, en realidad no le estás dando un tratamiento integral porque pues ese paciente pues se va a seguir complicando, ¿no? No estás atacando la raíz, que es la insatisfacción del cuerpo, o que es el hábito, sino estás poniendo un curita para que no sintamos hambre, ¿no? Sí, es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Y eso Exactamente. también puede ser como bastante riesgoso. Exactamente. También, por ejemplo, en este caso como de tu paciente, pues también estaría muy curioso como pensar como, bueno, puede respetar ciertas señales de hambre o saciedad, cómo o sea, solo es por ansiedad o también cuando está triste o también Claro. cuando está feliz, ¿no? Porque Claro. pues también creo que se vale reconocer que puede ser algo válido, ¿no? O sea, como un mecanismo de recurrir a los alimentos cuando tenemos una emoción positiva o negativa, ¿no? O sea, es bastante válido, pero siempre hasta cierto punto, ¿no? O sea, como ni todo es negro ni todo es blanco, pero puede ser como un gris. Sí, justo, a eso le llamamos nosotros la funcionalidad del síntoma, ¿no? Precisamente. O sea, porque a veces es que me sigue pasando, pero antes fumaba y aparte comía y aparte hacía esto, pero bueno, ya no estoy haciendo esto nada más, me dan muchas ganas de comer algo dulce, ¿no? Pues bueno, o sea, también te lo puedes permitir, porque tampoco tienes que ser esta persona que ahora va a hacer todo de una manera ideal, ¿no? Porque esa es la idea que se mete, ¿no? Y ya no vamos a comer algo dulce si me siento contento o me siento ansioso, ¿no? También creo que mucho de eso es el normalizar cuando ya no estamos en una conducta de riesgo, ¿no? Ajá, sí. O sea, yo les comento mucho esta cuestión, ¿no? Como todo esto relacionado al cuerpo nos hace como estarnos checando, ¿no? Y estos pacientes que están todo el tiempo midiéndose las muñecas y bien tocándose las clavículas, ¿no? Les digo, a ver, hay que entender que esto pues puede ser como esta observación constante al cuerpo, que quizás ahorita está en este extremo donde nada es suficiente y pues tengo que restringir y tengo que purgar y tengo que hacer todo esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy una persona sedentaria, ¿no? Como comida chatarra todos los días y entonces camino 3 pasos y me duele el pecho? Pues esa observancia va a aparecer porque me está diciendo, ponte a hacer algo, ¿no? Entonces, eso es funcional, pero ¿qué pasa cuando se va al otro lado? Creo que mucho es como el mediar, ¿no? Llegar a ese punto donde eso sea algo saludable que te ayude a cuidarte. Sí, exacto, justo. Y creo que es importante, digo, creo que hay una dicotomía muy interesante en este tipo de conductas que digo, creo que a veces todos podemos llegar a tener sin necesariamente llegar a un trastorno. O sea, pero una cosa es hacer o tener este tipo de conductas por cómo nos queremos ver o por cómo creemos que nos debemos ver, y otra cosa es por estar saludables. Porque creo que muchas veces ni siquiera estamos pensando en la salud cuando tomamos algunas decisiones de cómo tratar a nuestro cuerpo. Claro. ¿no? Claro. Sí, y que ahí también, o sea, justo mencionas como algo muy importante porque hay ahora como, bueno, nuevos trastornos que no están como tan definidos, pero que se aplauden mucho, ¿no? Como la vigorexia o como la ortorexia, que es como la vigorexia como estado de la salud física, de hacer fitness, ¿no? O sea, como un cuerpo escultural, de como mayor incremento de la masa muscular, que no se ven como tan definidos como ellos se perciben, pero no, al revés, no se perciben tan definidos como están. Y pues justo la ortorexia, como estas conductas excesivas hacia lo saludable, ¿no? O sea, como el todo súper gluten free, vegano, sin aceite, no, o sea, restrinjo todos los cereales, restrinjo todo lo que tenga
grasa saturada, y entonces eso se ve como súper aplaudido, Ujú. pero luego también entra como justo cuando ya no piensan en la salud y se vuelve como tan Sí, como tiene intrusivo, ¿no? O sea, consecuencias, como Sí. en los pensamientos y en la forma de, también puede Claro. ser como bastante complejo. Sí, ¿no? Y las consecuencias médicas, ¿no? Porque en esto de la ortorexia, yo veo pacientes, ¿no? Que son veganos o vegetarianos muy estrictos. Y en eso, pues en esta idea como de tener que comer todo súper saludable, ¿no? Y sin nada de nada, cuando retoman un poco la dieta empiezan a tener un montón de problemas gastrointestinales, porque precisamente mi cuerpo se adapta a lo que le estoy dando. Entonces, a veces yo he tenido esta experiencia con pacientes donde en la realimentación o como en este retomar la alimentación previo empiezan a haber tantos problemas gastrointestinales que viven en la restricción constante, porque si no se vuelve una situación dolorosa, malestar, ¿no? O que también en los pacientes que se van recuperando del TCA, también es un punto bien importante para tomar en cuenta, porque hay muchos problemas, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, distensión. Entonces creo que sí. Y esto de la vigorexia a mí me hace pensar mucho, precisamente creo que es muy útil hablar de insatisfacción, ¿no? Porque, por ejemplo, la vigorexia es mucho más frecuente en hombres, ¿no? Sí. En hombres jóvenes, o hablábamos mucho de la pubertad, ¿no? Sí. Estas personas que tienen la pubertad tardía que se desarrollan después, la gran mayoría desarrolla esta idea como de ser chiquitos, ser flaquitos, ¿no? Y como esta insatisfacción de este cuerpo y querer ser pues muy grandes, muy musculosos, Sí. ¿no? Y que a veces en eso pues también hay un montón de conductas de riesgo, como dices, no vemos porque se aplaude, ¿no? Y que estás 3, 4 horas y te metes testosterona y no sé qué tantas cosas que, pues de qué manera puede ser eso una conducta saludable también, ¿no? Sí, justo también como aprender a reconocer cuando ya sobrepasa, ¿no? Como esta línea de ya está siendo muy intrusivo, ya no Justo. está conllevándote a esto. Y en lo gastrointestinal creo que pues sí es muy normal, ¿no? O sea, como que en general siempre en la realimentación los problemas gastrointestinales, los desequilibrios hidroelectrolíticos, pues Sí. uno los tiene que estar monitoreando, chequeando, ¿no? Y pues también atendiendo, o sea, al final como pues pasa mucho que a la hora de la restricción, pues el cuerpo se acostumbra, ¿no? Ujú. Y la microbiota cambia, Sí. y Sí, hay sí, que sí. volver a suplementarnos, ¿no? Entonces pienso como muchas veces pasa que no se les suplementa con la tiamina, ¿no? A Claro. las pacientes o a los pacientes que viven con algún trastorno de la conducta a la hora de la realimentación. Sí, claro. Y pues claro que lo van Sí, a a resentir, por ¿no? supuesto. Porque pues no es el mismo el metabolismo y pues necesitamos siempre apoyarnos de otros nutrientes para que funcione, o sea, como y entra como esta parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Claro. Como Sí, yo creo que en la ortorexia esto de la suplementación es bien común, ¿no? uh-huh. O sea, tengo esta idea equivocada de la salud y quiero tomar zinc, magnesio, todo lo que me encuentro en el área de vitaminas y minerales, ¿no? Me lo quiero echar todo el Es que tiempo aparte y te lo venden. sí, exacto, y lo venden así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y la gente cree que entre más vitaminas toma puede estar más saludable, ¿no? Pero pues hay muchas consecuencias, ¿no? De eso. Sí, justo también pues el exceso de vitaminas puede conllevarte también a cosas no positivas de la Claro. salud, ¿no? Y poner en riesgo también otras cosas. Sí, no, creo que a mí, por ejemplo, me toca mucho que los pacientes toman magnesio, ¿no? Porque el magnesio me calma, porque el magnesio me hace Me da dormir. sueño. Ajá, exactamente. Y es como, pues sí, pero hay que monitorizar y eso no se da en todos lados, ¿no? Pero como lo venden y ahorita como que se ha difundido mucho el uso, todo el mundo lo quiere tomar, ¿no? O la melatonina, ¿no? También que todo el mundo toma melatonina para dormir, pero yo les digo, a ver, la melatonina no sirve para eso, la melatonina sirve para regular entre que mi cuerpo esté acostumbrado a que ante la luz esté despierto y sin la luz esté dormido. Eso pasa en los viajes, ¿no? En el famoso Sí, jet lag y todas justo. estas cosas, pero no si tengo insomnio, por ejemplo, ahí no me va a ayudar porque pues mi patrón de luz y oscuridad es el mismo, ¿no? En lugar de que apagues la luz de tu cuarto, no te expongas a la pantalla de la tele, ¿no? La gente cree que con eso va a mejorar y la realidad es que no hay una mejoría sostenida, ¿no? Viene mucho esto de los efectos placebo de los medicamentos, Uy, ¿no? sí, un montón. Justo. Oigan, y por ejemplo, o sea, como creo que tocaron como dos temas muy importantes que hoy parecen estar como muy de moda, ¿no? El primero es como, a ver, sí es cierto
ustedes sabrán mejor que yo, pero sí es cierto que existen como estas resistencias a ciertos alimentos o ciertas alergias, ¿no? Hay gente que sí es celíaca claro. y que el gluten pues genuinamente no, pero hay gente que pues igual y escucha algo porque dice ya me inflamé tantito. O sea, mi pregunta va un poco direccionada a cómo podemos navegar pues este mundo de desinformación y cómo podemos sí darnos cuenta, por ejemplo, cuando un alimento genuinamente no nos cae bien, podemos suplementarlo con otras cosas. O sea, no sé, pienso en una persona que, digo, desafortunadamente hay gente allá afuera que se aprovecha de este tipo de cosas, ¿no? Y doctores o pseudodoctores que te dicen, no, es que ahora vas a comer un alimento, o sea, una alimentación basada en puras frutas, Sí. ¿no? Y entonces pasa muchísimo, ¿no? Que empiezan a bajar de peso, se sienten súper bien unos meses y de repente vienen unos desequilibrios que dicen, y lo van a ver, no, bueno, es que ya cambió, ahora tenemos que tomar pues pura proteína, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, pues para los que nos están escuchando, como navegar este mundo de desinformación que nos quiere hacer, pareciera que nos quiere hacer entender que todo lo que podemos comer está mal? Claro. Pues mira, yo justo, sí, me diste así en mi clavo. Me encanta este tema. Pero pues justo siento que es como aprender mucho a escuchar como tu cuerpo y lo que te dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que tienen como alergia al gluten, pues sí presentan como otras manifestaciones, ¿no? O sea, como un poco de urticarias, como granitos, comezón, ronchas, enrojecimiento, algunos, aparte de la distensión y de la inflamación, puede ser también la diarrea, desprendimiento como incluso del cabello, ¿no? Entonces hay como síntomas que te marcan, ¿no? Hay otros que también puede ser que seas intolerante o porque se consume mucho o porque no se consume, ¿no? Y esto pasa como en estas dietas de, pues comes poquito ahorita esto, o con los que están en el gimnasio que su dieta es como pollo y brócoli y arroz, sí. ¿No? Que cuando no hay mucha variedad, pues el cuerpo también lo resiente. Entonces para introducir nuevos alimentos también siempre tienes que ir probando en pequeñas cantidades hasta que encuentres la porción que sea adecuada, que te guste, pero que no te caiga mal, ¿no? En el sentido que no te caiga mal, que pues no te distienda, que no te haga como sentir incómoda, ¿no? O sea, que tampoco te cause como pues picazón en la garganta, que no tengas enrojecimiento o como síntomas de alerta, ¿no? O sea, como cualquier alergia, por ejemplo. O sea, las alergias alimentarias no cambian mucho de otras alergias, ¿no? O sea, pues, claro, solo es el medio, ¿no? O sea, los alimentos. Pero al final como los signos te van a hacer lo mismo, ¿no? O sea, como la comezón, las ronchas. Y pues aprender como a escuchar esto, ¿no? O sea, como no todas las dietas aplican para todos, porque también, pues a ver, es muy fácil generalizarlo, pero a la hora de la hora cada quien tiene un contexto distinto y en eso también entra como que cada uno necesita recomendaciones distintas. Sí, claro, o sea, no es como que comes salmón diario, espérame tantito, ¿no? Y claro. Exacto, sí. O come esto, ¿no? O sea, come pura zanahoria. No, pues claro, no, o sea, como que siempre se debe como de adaptar a las personas y al contexto como en general, ¿no? Y pues no todos nos sirven. Y también, pues, o sea, el marketing es grandioso porque lleva a todos lados la información, ¿no? Y productos y todo, pero pues también ser como muy cuidadosos, o sea, ni todo lo vegano es lo más saludable, claro, ni, o sea, también como ser mucho el criterio, ¿no? O sea, como qué necesitas realmente. Es como lo de la denominación de orgánico, ¿no? Ajá, en realidad sí, tú puedes ponerle orgánico a lo que sea y no hay ninguna regla que te diga que es orgánico. Sí, y que no hay ¿no? un etiquetado que te regule como, ay, pues tú sí le pones libre de gluten. Ajá. O sea, porque pues yo le puedo poner a la carne libre de gluten, pues obvio, porque claro, porque pero no hay quien me lo regule, ¿no? Claro. Okay. Sí, es como la malinformación del consumismo, ¿no? Ajá, sí, justo. Sí. Y también como dejar claro que, o sea, no necesariamente la misma, bueno, no quiero decir dieta, como el mismo régimen alimenticio que me sirve a mí te va a servir a ti porque mi cuerpo y el tuyo son completamente diferentes, ¿no? Claro. Sí, justo, y eso pasa mucho, o sea, estamos como muy acostumbrados, o bueno, no es, sí, en general como en la población es muy fácil como, ay, a mí me funcionó esto, te la paso. O fui con tal persona, me dio una dieta, te la paso. Sí. Y es bueno, pero es que esa dieta igual contemplaba que esa persona, no sé, por ejemplo, tenía cierta enfermedad o
no, o solo era como una dieta de cajón que se pueden conseguir O los muy objetivos, fácil. ¿no? Pues cada Sí. quien tiene distintos objetivos. Exacto, como que varía mucho entre uno y otro y también pues todo se adapta, ¿no? O sea, al final la nutrición también se adapta como a los pacientes, entonces pues no es tan, todo nos sirve para todos igual. Y tampoco va a ser lo, o bueno, más bien es pregunta, no va a ser lo mismo lo que necesitas hoy que lo que pudiste haber necesitado hace 10 años y lo que vas a necesitar en 5. No, Claro. para nada, o sea, cambia mucho, ¿no? Incluso como entre una situación y otra, o sea, por ejemplo, con lo de los trastornos, ¿no? O sea, dependerá mucho como si están ciertas etapas como más críticas, ¿no? O sea, como de mayor sintomatología, de mayor complicación como de riesgo, ¿no? O sea, pues si ya está como en muy bajo peso, va a necesitar más como... O dieta parenteral. Exacto, como son- otras formas de alimentación, ¿no? O sea, no solo la vía oral, sino que también existen como otras formas de alimentarnos. Entonces, pues igual y también dependerá como esa gravedad, ¿no? O sea, si están resistentes, pues bueno, igual y una sonda Claro. puede Creo ser, que es ¿no? bien complicado, ¿no? Yo creo que cuando los pacientes llegan a ese punto, pues ya es una decisión que a veces nos cuesta mucho trabajo tomar, ¿no? Ya tanto la negatividad a comer como las complicaciones médicas inminentes, ¿no? Pues son lo que ya nos va a decir eso. Pero creo que más allá, pues sí es una dieta muy calculada, ¿no? O sea, las calorías, el porcentaje de proteínas, el porcentaje de lípidos, ¿no? Ya es una cuestión como muy estructurada, ¿no? Sí, pues es que ahí ya entra como más el control porque pues justo lo que quieres es como Claro. atenuarlo, ¿no? O sea, que no siga incrementando el riesgo porque pues si se desnutre o si sigue perdiendo peso, pues todo se va a complicar, o sea, pues se desuprime el sistema Claro. inmune, ¿no? Mayor riesgo de infecciones y todo esto, entonces pues Claro, te empiezas sí, a empieza complicar en como todos a... lados. A veces tenemos que ser como más estrictos o más rígidos en ciertas etapas, ¿no? O sea, no siempre va a ser igual. Sí. Como un poco contestando a la pregunta. Y por ejemplo, ahora tratando, digo, ahora que nos están escuchando se acercan las fiestas, ¿no? En donde la gente dice que es el maratón Guadalupe Reyes prácticamente, que uno, pues, Claro. digo, hay otro contexto, ¿no? Que es el alcohólico, pero que tiene que ver, ¿no? Muchos dicen es que desde septiembre no paras de comer, ¿no? En teoría, Es ¿no? O verdad. sea, que vienen las Verdad, fiestas mexicanas, luego el Día de Muertos, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo podríamos encontrar un balance? Porque, como bien lo comentaban, pues se vuelve un poco complicado cuando son muchos factores, ¿no? El factor social, el factor emocional, el factor de la salud mental y además el factor de la salud. O sea, ¿qué recomendación ustedes les podrían dar a la gente que nos está escuchando? Porque yo creo que todos hemos pensado así de, híjole, pues ahora que viene diciembre igual y mejor me restringo, no sé, me restringo las 2 semanas antes de las fiestas para poder comer. O empieza enero y entonces me super meto a dieta y casi voy 4 horas al gimnasio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos balancear esto? Y digo, en lenguaje coloquial a lo mejor qué tanto es tantito, ¿no? Claro. Y pues que todos los extremos pueden llegar a ser malos, ¿no? Claro. Pues es que es justamente ese es el término de dietante crónico, ¿no? O sea, esta persona que dice, bueno, ya viene la fecha, ¿no? Entonces pues ya voy a dejar de comer y ya dejo de comer y ya me meto a hacer ejercicio para que me lo pueda permitir, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es por qué te lo vas a permitir, o sea, yo lo veo desde, bueno, ¿qué es lo que a ti te pasa? Que necesitas hacer todo esto para poder vivir esta experiencia, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes como tomarlo de cierta manera? Porque pues digo, al final del día sí es mucha comida, pero también es comida muy variada, ¿no? O sea, no toda la comida que comemos es comida que te súper engorda, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que Los acaba romeritos. de... Exactamente, ¿no? Los romeritos, que pues sí es una comida muy balanceada en Sí, realidad. está completa. Está muy completa. Los chiles en nogada, que también son súper ricos, Claro. pero tienen de todo, ¿no? O sea, creo que aquí más bien precisamente hablar de este tipo de síntomas es dónde podemos estar como en esta brecha, ¿no? Y que a lo mejor no es que nos hable de que estemos enfermos y vomitemos y todas estas cosas que luego vemos en los medios que son muy escandalosas, sino qué tanta insatisfacción siento que me hace tomar estas conductas de compensación, ¿no? O sea, en lugar de decir, pues, como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, lo disfruto, sé que tengo un buen estilo de vida, ¿no? O sea, que hago ejercicio, que tengo la posibilidad de tener una dieta balanceada, que me activo, todas estas cosas, y que eso pues no me impide como tener esta preocupación constante, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, o qué tan real es como
la presión social de comer. O sea, por ejemplo, estás reunido con toda la familia y, ¿no? A veces, y digo, lo hacen a veces sin daño ni mucho menos, ¿no? Es como, hija, hijo, te sirvo otro plato porque pues la abuela preparó el bacalao, ¿no? O sea, ¿cómo mediar eso también? Porque luego se vuelve a veces complicado, ¿no? Yo creo que es muy cultural eso, ¿no? Sí, pues al final la comida también es, pues, es como convivir, es como, pues, tu cultura, ¿no? O sea, nos expresamos a través de eso. Y creo que, pues, justo yo diría como, se vale comer. O sea, la mejor forma es, no te aguantes ni digas como, hoy no voy a desayunar para que cuando llegue la cena, porque pues vas a llegar a la cena muerto de hambre, o sea, claro, vas a tener realmente mucha hambre, entonces mejor desayuna, come y cena normal, como cualquier otro día, o sea, porque al final siempre pensamos como, ay, el 24 y las posadas, pero son como fechas muy específicas, entonces pues velo como un día más, llega la cena y cena normal, y yo creo que también se vale sí probar todo, pero probar lo que consideres adecuado, o sea, no siempre se nos antoja las 2 cucharadas, 4 cucharadas de bacalao. Hoy si se te antoja está bien, pero pues sírvete poco a poco, ¿no? O sea, se vale servirse 4 veces, sí, pero empieza con una, ¿no? O sea, y ve viendo cómo te vas sintiendo. Y también parte de aprender como a ir viendo cómo te vas sintiendo, pues también qué tan intrusivo o qué tan mal te sientes con esto que estás haciendo, ¿no? Claro. O sea, como me está generando demasiado culpa comerme esto, sí, no. Ok, bueno, si te genera culpa, entonces habrá que acudir con profesionales, habrá que hablarlo y ponerle nombre, ¿no? O sea, como a mencionarlo en el sentido de ponerle nombre, no como a etiquetarnos como, tengo esto, ¿no? Exacto. No en la o sea, no de catalogar, pero sí de decir las cosas, ¿no? Y pues justo evaluar como la alimentación, así como, pues es un día normal, o sea, y las comidas justo son completas, o sea, tienen verduras, tienen grasa, tienen proteína, ¿no? Tienen cereales, entonces aprender a comer también es darle variedad, ¿no? Y pues es un día de todo el año, ¿no? O claro, ponle tú que serán 3 días y haces el recalentado, pero al final... Sí, ese patrón pues restrictivo, yo confieso que yo fui víctima de eso, ¿no? Antes justo de ir a nutriólogo, a aprender de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Empecé a hacer, porque vi en internet, ¿no? Esto del ayuno intermitente. Y dije, claro, esta es la solución, ¿no? No, pues acababan las 16 horas y yo ya quería comerme el mundo, ¿no? Y me comía el mundo y precisamente mi nutrióloga en ese momento me dijo, pues es que por una vez no te va a pasar nada, pero si es un patrón constante, pues entonces sí puede venir toda esta alimentación pues que va en contra de tu salud, ¿no? Entonces yo eso pensaría en las fechas, o sea, como dices, es muy específico. Si hoy como de más, no es como que voy a comer de más todos los días o que voy a tener una dieta cargada en carbohidratos todos los días, ¿no? Sí. Sino más bien, a partir de esto, bueno, lo puedo permitir porque esto va a ser una vez, no va a influir en algo más porque tengo ya una educación después, ¿no? Obviamente ya después fui al nutriólogo, aprendí que eso no era lo mejor, ¿no? Y ya sé cómo alimentarme de una mejor manera, ¿no? Sí, pero yo diría como la restricción, ¿no? Sí, justamente. No esperarse hasta la cena o hasta la comida para comer, pues no es lo ideal porque pues justo vas a llegar con muchísimo más hambre, ¿no? Es como aguantarse las ganas de orinar. O sea, si tú te aguantas, estás así, pero cuando, o sea, aguantarás 1 hora, 2 horas, ¿no? Y después ya no puedes más. Claro. Y por ejemplo, ¿qué le podrían decir como a las personas que nos escuchan y a lo mejor dicen, tenían a lo mejor como tan normalizadas algunas de estas conductas que mencionan y que dicen, híjole, ¿tendré yo eso? O sea, ¿cómo acercarnos a buscar ayuda? ¿Cuál es el momento de buscar ayuda? Y... eso. Pues yo lo plantearía, ¿qué es lo que a mí me haría como aterrizar que me está pasando algo? Principalmente la sensación de incomodidad, ¿no? Porque muchas veces nos planteamos el evitar cierto tipo de comidas o el evitar cierto tipo de ropa o el evitar cierto tipo de situaciones donde me puedo sentir expuesto, pero pues todo tiene que ir en función a la sensación de incomodidad que me causa. Por ejemplo, si para mí comer todos los días pan es una situación que me da ansiedad, me da miedo, prefiero evitarlo, ¿no?
Eso es un punto pues muy ilustrativo de que tengo una relación con la comida problemática y que a lo mejor hay algo abajo que necesito atender, ¿no? O esto que le llamamos nosotros la pérdida de control al comer, que es esto de que me siento a comer, empiezo a comer y no puedo parar y siento que no puedo parar y lo que normalmente me detiene es la sensación física, ¿no? De sentirme físicamente mal por haber comido en una proporción muy elevada, ¿no? Eso, por ejemplo, también es algo que puede ser un síntoma clave que podemos atender de este lado, ¿no? Porque pasa mucho eso en el atracón, pasa en el atracón subclínico y pasa en estos comedores nocturnos, ¿no? Se llama pérdida de control al comer. Empiezo y no me doy cuenta hasta que ya me siento mal, ¿no? Hasta que ya volteo y yo me acabé. Justo que no es una porción que normalmente comeríamos, ¿no? Sí, justo, que no empiezas a ya sentir la saciedad, o sea, ya solo es como, me como todo y es rápido. Exactamente. Pues yo, pues sí, o sea, es que justo como cuando ya es incómodo o cuando ya afecta a tu día a día, yo diría, ¿no? O sea, si ya de plano no quieres salir con tus amigos porque no quieres que te vean comer, ¿no? O sea, cuando ya afecta como cosas cotidianas o está muy recurrente, creo que es como un buen momento para decir como, ok, ahorita podría checarlo para tener una mejor relación, ¿no? Con la comida, con mi cuerpo, con la satisfacción que tengo, ¿no? Entonces creo que pues justo. Okay. Y ahora como un último mensaje para este año nuevo que está por empezar, ¿no? Y que pues es muy común o está muy de moda los propósitos de año nuevo, ¿no? Y que la gran mayoría, creo, de la gente tiene como propósito de año bajar de peso. Ah, claro. O sea, claro, como algo, pues sí, con lo que, no sé, un mensaje esperanzador a lo mejor, con lo que pudieran cerrar, pues ahora que, sí, como para darle la vuelta a la hoja en este nuevo año y tener una mejor relación con nuestro cuerpo y la comida. Pues yo lo veo mucho desde el hábito, ¿no? O sea, si yo me planteo bajar de peso, estar bien fuerte y todo esto, pues normalmente eso no lo voy a hacer en un año, ¿no? Lo voy a hacer más tiempo porque pues son cosas que alcanzo a mediano o a largo plazo. Si en cambio me propongo, no sé, hacer ejercicio para sentirme más relajado, para sentirme más activo, para sentirme con más energía, porque eso es lo que nos da, ¿no? O me planteo aprender a comer, porque también nos hace sentir bien el comer de una manera saludable, son cosas que voy haciendo todos los días y que todos los días me van dando esta sensación de cumplir. Y es mucho más sencillo relacionarme a este hábito que a la larga pues va a hacer que yo tenga el cuerpo más saludable que puedo tener, ¿no? Que ese debería de ser el objetivo, ser saludable, no tanto apegarme a cierto tipo de cuerpo, ¿no? Sí, justo. Pues yo diría como que existe la diversidad corporal, ¿no? Y que también es muy importante como no solo clavarnos con el estereotipo de belleza de cómo te tienes que ver, sino justo también la constancia de hacer ciertos cambios en pro de tu salud y de cuidarte y de mejorar tu relación con tu cuerpo, con los alimentos, en general con muchas cosas, pues también va a tener como un impacto, ¿no? O sea, físicamente. Y pues justo también abrazar la diversidad, ¿no? Y no solo preocuparnos por el peso, porque al final es solo un número, ¿no? Y existen otras medidas para evaluar la salud y hay otro tipo de salud, ¿no? Como que también es válido mencionar y nombrar. Pues muchísimas gracias por su tiempo y pues por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio, Renata. Gracias a todos. ustedes.